Bueno, estábamos conversando esta mañana con Jorge Mahfoud, el gusto de este encuentro. Te venimos siguiendo siempre por tus editoriales en Página 12 y por los pocos libros que uno puede conseguir de este lado del mundo. Te quería preguntar, Jorge, estamos bombardeados por estas, casi todos los días hay una novedad desde los Estados Unidos y de este presidente que han votado ustedes. Eh, Yo no lo he votado. no, ¿vos no lo votaste? ¿No? No, no. De, Ah, bueno. de, de hecho, de hecho muchos dicen, no, ni siquiera voté a Joe Biden, voté a Jill Stein. Pero un tercer, ya sabes, como un tercer candidato, un tercer partido es irrelevante, tiene cero chances de ganar. Y muchos dicen, bueno, pero el pueblo lo votó. Bueno, miren los números y menos de un tercio de los adultos lo votaron al presidente actual, como ocurre en muchos lados. No estoy diciendo de que eso, bueno, son parte del sistema electoral, pero no fue la mayoría que lo votó. De hecho, el abstencionismo fue mayor que el número que los votantes de Trump, 80 millones y algo. Es decir, como le decía aquí incluso a Jill Stein, el verdadero tercer partido en Estados Unidos es el partido de la abstención. Y ya que el sistema es tan difícil de cambiar, lo que se debe, a lo que se debe enfocar un tercer partido hasta que esto no cambie más radicalmente, es a conquistar a los abstencionistas. Por muchas razones, muchos, según con los cuales he hablado, me han dicho, no, ya no me interesa votar más, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Agarrar un fusil? No. Entonces es lo que hay. Entonces, por lo menos un tercer partido. Y los terceros partidos no tienen ningún poder económico. En los medios son marginados de los medios. En fin, podría seguir con eso, pero es una democracia que siempre fue muy virtual, muy cuestionable y hoy en día ni siquiera eso. Estados Unidos tiene un patrimonio cultural impresionante a nivel de sus universidades. ¿A qué se debe este ataque actual del presidente contra las universidades tan fuerte? Sí, es una muy interesante pregunta y además tiene muchas ramificaciones. Sí, es importante por la simple razón de que históricamente, durante muchas generaciones, las universidades acá han tenido la capacidad económica de atraer o de seleccionar estudiantes y profesores. Entonces, claro, cuando tenés dinero y capitales en un mundo capitalista, tenés el sartén por el mango. Entonces es natural. En este momento Estados Unidos, lo único, diría yo, que realmente, o casi lo único, de lo cual mantiene una hegemonía todavía, que asumo de que va a cambiar en las próximas generaciones, pero todavía mantiene una hegemonía, aparte de lo militar, que también es cuestionable, pero es en las universidades. Siguen siendo las universidades estadounidenses, todavía hay una gran cantidad que son muy competitivas, son muy creativas, pero también se olvidan muchas cosas y Trump y sus seguidores patológicos olvidan muchas cosas, como que desde hace generaciones la mayoría de las patentes y de los inventos y la producción cultural es creada por extranjeros, es decir, por no nacidos aquí. Todo ese patrimonio siempre históricamente ha sido algo incómodo. Por muchas razones. Históricamente pueden recordarle el caso de los nazis, de los fascistas. En América Latina, todas las dictaduras militares siempre odiaron la universidad y la cultura, más o menos lo mismo, pero no es lo mismo, pero están conectados. Siempre fueron en contra de eso. ¿Por qué? Lo dijo Nixon muy claramente, ya lo hemos repetido varias veces en algunos libros. Debemos invertir en los ejércitos, pero no en los intelectuales. Él decía los intelectuales, es una palabra muy cuestionable también, pero en fin, no los intelectuales porque a los ejércitos latinoamericanos son los mayores instrumentos de poder en sus países y nosotros tenemos control sobre ellos. Pero sobre los intelectuales, es decir, sobre la cultura, la universidad, no. Y hubo varios ejemplos de algunos que quisieron comprar y los compraron, porque hubo intelectuales comprados de orgánico como siempre, pero a la larga muchos eran más difíciles de mantener domesticado que grandes instituciones, que solamente siguen órdenes. Nixon dijo también en otro momento que las universidades y los profesores eran
dijo, nuestros enemigos. Hace un tiempo, el actual vicepresidente, Vance, lo repitió. Los profesores y las universidades son nuestros enemigos. ¿Y por qué? Yo lo he sentido desde que llegué acá, en el año 2003, y siempre me llamaba la atención esa especie de prestigio del profesor, porque el profesor acá es un cargo que ya es el último escalafón, es como decir un grado 5, grado 4, grado 5. No es el profesor de secundaria que es teacher, que enseña y además está restringido a lo que los gobiernos dicen en toda parte del mundo, pues bueno, pues son menores porque el gobierno, los estados tienen un proyecto de ciudadano. Pero las universidades no funcionan así. Por lo tanto, por naturaleza, hace miles de años, siempre han sido más independientes y de hecho deben ser independientes porque se supone que es el ámbito, por lo menos institucionalizado, donde se empuja las fronteras del conocimiento. Y ahí no se puede legislar. Los principales adversarios de los investigadores, de los académicos, son o deberían ser, pero generalmente son otros académicos. Es decir, es como la experta en, en virología o en biología que recibió el mismo Donald Trump. ¿Te recuerdas durante la pandemia que le indicó que él tenía una brillante idea que las personas debían recibir una inyección de cloro porque el cloro mata a los microbios, ¿no? Y lo dijo en una conferencia, la experta estaba ahí y revoleaba los ojos, ¿no? ¿Qué puede decir? No está en condiciones de discutirle eso. Entonces, académicamente no es competencia. Ahora, también ese es otro problema. Como no son competencias, siempre han vivido furiosos, más allá del prestigio de la academia estadounidense aquí en Estados Unidos. La gente siempre ha sido un país profundamente anti-intelectual, especialmente a partir Andrew Jackson, en los 30, 1830, un poquito antes, porque odiaba a los intelectuales de la generación fundadora, como los Jefferson, los Paine, Hamilton. El único que no era tan intelectual era George Washington, pero los demás eran más o menos una generación de filósofos, Benjamin Franklin, filósofos ilustrados o del iluminismo, etc. La segunda generación odiaba a la primera y se desarrolló y se expandió con brutalidad, expandió todos los territorios, básicamente a fuerza del concepto del hombre de la frontera que resolvía todo a fuerza de hachazo y balas, y que de hecho lo hicieron, ese fanatismo muy fuerte. Entonces, ese antiintelectualismo ha cruzado toda la historia de Estados Unidos con, obviamente, otros niveles de intelectualidad, etcétera, y que se refugiaron en las universidades. Ahora, hay varios aspectos. La acusación, por ejemplo, de que las universidades adoctrinan jóvenes, yo vengo escuchando y respondiendo por escrito en artículos desde hace 20 años acá. No es algo nuevo ahí, es algo viejo que ha tomado más velocidad con el Tea Party y luego con los libertarios de derecha. La idea de que debemos demonizar a las universidades porque no podemos todavía controlarlas. ¿Por qué no podemos controlarlas? Por la simple razón, señores, de que no, la derecha ideológica es minoría en la universidad y eso es estadístico. Pero la pregunta es ¿por qué? Y yo como he estado en los comités y creo que conozco otros ámbitos laborales y creo que la búsqueda y la selección de profesores en las universidades es una de las más limpias de todas. Porque hay distintos comités, son llamados abiertos nacionales, se puntea, hay instrumentos para no discriminar por edad, por ideología, etcétera. Se puntea y finalmente se vota. Ahora, yo he visto, luego de pasarme a los tenures, es decir, a los profesores efectivos, que otra cosa que además está bajo, eh, quieren eliminar eso porque detestan la efectividad en la universidad que hace ¿Están que... cuestionando la efectividad de los docentes? Sí, bueno, de hecho, acá en Jacksonville, no, pues no puedo decir mucho, pero lo pueden ver en las noticias. Muchos tenures, es decir, profesores inamovibles fueron echados. Pero eso podemos volver ahí si quieren, pero no puedo decir mucho por un tema legal. Pero es decir, el tenure que se inventó en los 30 en Estados Unidos para proteger a los profesores que pensaban diferente, algo natural, ha estado bajo
presión y ataques durante décadas. Primero, tratando de que no se ofrezcan más posiciones teños. Segundo, ahora directamente ignorando el derecho histórico de los profesores teños. Pero al punto anterior que iba es que, ¿por qué la mayoría en casi todas las universidades del mundo y en Estados Unidos son más de izquierda los profesores, etcétera, cuando los estudiantes, por ejemplo, en el sur la mayoría son de derecha? Por ponerlo de una forma simplificada. ¿Por qué? Es simple, por una simple razón. Primero, de que históricamente toda la cultura y la intelectualidad, no solamente en las universidades, sino en toda la cultura, en la era moderna, estoy hablando de los últimos 4 siglos, siempre se ha posicionado en el lado opuesto del poder. Entonces, cada vez que uno quiere ver dónde está el poder global o regional e incluso nacional, tiene que ver dónde está la cultura, la intelectualidad, porque están del otro lado, en el otro extremo. Ese primer punto es una tradición de siglos, sobre todo de la Ilustración. Segundo, por un tema práctico, aquellos que aman, que adoran el dinero, que además es la única habilidad que compra poder. Porque si sos un genio, sos Einstein, no vas a comprar poder. Si sos un religioso compasivo o un líder social o un sindicalista que ha organizado y tiene muchas habilidades, no vas a comprar poder. Con poder en nuestro mundo se compra con dinero. Ahora, si tienes esa patología que algunos tienen de adorar el dinero a toda costa, que es poder al mismo tiempo, no te vas a dedicar 20 años a hacer investigación con el mismo salario. Es decir, aquello que hacemos nosotros por pasión no nos agrega nada al salario. Puede decir que en alguna universidad te recibís alguna donación para investigar las moscas, por ejemplo. En Pero no algunos casos. aumenta tu cuenta bancaria para nada. No, no, pero y lo hacemos por pasión porque además Claro. lo sentimos y creemos en eso. Entonces, si yo adoro el dinero, ¿cómo me voy a meter en ese tipo de profesión? Entonces, no, los candidatos son mínimos de ese tipo. Claro, también hay aquellos que no aman el dinero que tienen un pensamiento de derecha, pero son una minoría, por lógica natural son minoría. Entonces, como son minoría, quieren legislar. Hace 15 o 20 años que vengo escuchando muchos legisladores de derecha. Debemos legislar, por ejemplo, recuerdo en Georgia, ¿por qué solamente la teoría de la evolución se enseña y no la de la creación? Hay que equilibrar. No, pues, señor, porque la teoría de la creación la enseñan y la imponen no solamente en la secundaria, sino en todas las iglesias. Es decir, todas las instituciones de la sociedad, las iglesias, los bancos, lo que quieras mencionar, los negocios, los sindicatos de millonarios, son todos de derecha, son todos conservadores, porque conservan algo que les ha beneficiado siempre. Ah, y aparte de los medios, etcétera. Entonces quedan algunos bolsones, como las universidades, como algunos sindicatos muy liquidados con respecto a lo que eran su liderazgo aquí en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX, demonizados, desarticulados. Y bueno, ¿qué es lo que queda? Queda la universidad con cierto poder, como por ejemplo la de Harvard, que también es elitista, es verdad, es elitista, pero está en el bando de los enemigos. Ahora, ah, todo eso es aquello que incomoda. Hay otro factor para mí que lo crearon de alguna forma, no sé si consciente o inconsciente. Y yo le he leído, recuerdo, en el año 2011, en una revista del The Economist, que es una revista liberal británica, todo el mundo conoce, y un artículo, de hecho lo leí en la playa aquí de Jacksonville. El artículo analizaba la radicalización del divorcio entre los profesionales o los académicos y el resto de la sociedad. Factualmente es correcto, especialmente en Estados Unidos hubo y hay un divorcio en ese aspecto, lo cual muchos decimos, bueno, lo que debemos hacer es ir a los medios, todos aquellos, cuando podemos, aquellos que nos invitan, comunicar lo que sabemos, equivocado o no, debemos establecer puentes con la sociedad. Entonces, ese es un aspecto, pero hay un aspecto psicológico, ideológico, que es brillante. Acá, si tú acá se dividen entre cuello blanco y cuello azul. El cuello azul es el obrero, históricamente. El cuello blanco es el profesional, generalmente. O el empresario, pero el empresario ni siquiera tiene casco ni cuello, ¿verdad? Entonces, esa división muy occidental de blanco, negro, demonio y ángel, etc. Ah, ¿Cuál es el punto de esa división? Los de cuello azul, los obreros, que
hoy en día y desde hace una década y más han estado apoyando políticas y políticos de la derecha. Uno dice, qué extraño, ¿no? Porque históricamente los obreros han sido los clientes de la izquierda. Y eso es verdad, pero bueno, la izquierda acá ha cometido el pecado, y acá y en España y ahí en muchas partes, de abandonar a la clase trabajadora. Con otras distracciones que ya podíamos ir, pero el tema de la lucha de clase suena muy peligroso y nadie nos va a votar, hay que ser letra buena. Entonces la izquierda abandonó a la clase trabajadora. Pero el factor que está conectado con lo académico es que la clase media, por ejemplo, una persona tiene un carrito de choripán y se considera entrepreneur. Está bien, es un entrepreneur, pero no es del mismo club de Elon Musk. Que además Elon Musk tiene todos los beneficios del gobierno, de la CIA, porque él es parte de la gente de la CIA. Todas esas startups o grandes, exitosas compañías, todas recibieron dinero de la CIA o del gobierno, etcétera. Pertenece a clubes totalmente diferentes, pero se consideran que son parte de los que crean la economía, etcétera. No, míralo desde el punto de vista de clase. Tu empleado, tu cliente, pertenece a tu misma clase, que es la clase trabajadora. No es entrepreneur, es emprendedor como un título que te divorcia. No, es la misma clase trabajadora. Ahora, ese entrepreneur o emprendedor, como ahora lo pusieron muy de moda y de forma muy estratégica, se considera además que, bueno, tengo 30, 40, 50 años, no voy a ser doctor nunca. Es decir, que abandona esa posibilidad, ¿no? Dice, pero sí puedo llegar a ser millonario. Es decir, la ilusión siempre está. O me saco la lotería, o tengo una suerte en un negocio, o poniendo un canal de YouTube, porque ahí está la escala logarítmica, ¿verdad? El 0,001% de los YouTubers es millonario. Entonces el 99,9999% trabaja, trabaja y trabaja para tratar de llegar a eso, que nunca jamás va a llegar. Pero produce gratis, son esclavos de la esperanza, ¿verdad? Entonces esa esperanza siempre está. Pero nunca, nunca vieron a un millonario, nunca vieron a un billonario. Yo personalmente sí, hasta he cenado con ellos por un tema de trabajo, cosa que no me gustaba, pero bueno, al principio cuando llegué acá tuve que hacerlo. Pero no perdí conciencia de que yo no pertenezco a ese club. Pero mucha gente todavía tiene la esperanza. Entonces, conviven con profesionales. Bueno, estoy hablando del señor del carrito de choripán, no de una forma efectiva, sino de una forma práctica de razonamiento. Tiene relación con su médico, con algún contador, no sé, con su hijo probablemente vaya a la universidad. Es decir, pertenecen permanentemente, están viendo y conviviendo con gente de la academia, con gente de que, desde el punto de vista actual de los libertarios, son los enemigos, corruptores, etcétera. Pero jamás en su vida, ni el 99,99% de ellos, va a tener ninguna relación con todos esos admirados visionarios que han creado nuestro mundo, Elon Musk, Jeff Bezos y pueden Macri, lo que sea. Nunca van a tener un contacto, excepto tal vez si tienen la suerte le darán la mano cuando hay elecciones, ¿no? Porque antes no. Ah, por- pero, y esa es la realidad. Se crea un mundo. ¿Y quién crea eso? Es muy difícil de decirlo, pero yo diría que primero sabemos que las agencias secretas y otras agencias de publicidad lo crean de forma deliberada, porque tenemos un siglo de experiencia. Pero no creo que sea todo. Yo creo que probablemente es simplemente la expresión natural del poder. El poder suda, transpira su propia ideología y la desparrama como esperanza al resto del pueblo, exactamente como las cuentos de hadas. Todos se sienten de que pueden ser la Cenicienta, se siente identificado con la Cenicienta. Y un día la Cenicienta se casa con el príncipe. ¿Cuántas Cenicientas hubo en la historia de la humanidad? La reina Leticia, tal vez, de España. Pero la fantasía está ahí siempre. Y eso es una debilidad del ser humano que es explotada por el mercado y por aquellos que tienen el poder. En nuestra época, aquellos que tienen poder financiero y económico. Y este poder que viene de los gobernantes, ¿se traslada a la gobernanza universitaria? Y en ese punto te quería preguntar, vos decías, siempre he sentido esa presión o esa inseguridad. Contame, hasta donde tú puedas, tu experiencia personal en este mundo universitario y en este conflicto
también hay libertad de expresión, tenés libertad de cátedra. Bueno, hasta cierto punto. Y de hecho, en este año lo estamos sintiendo claramente de que esa libertad se ha restringido muchísimo más. El sistema que te decía de tenure o efectividad significaba que después de varios años sin méritos, publicaciones, conferencias, se rankean con puntos, etcétera, determinados comités deciden que, bueno, este profesor merece el tenure y está en observación por 5 años a ver si produce investigación o lo que sea, y finalmente le otorgan el tenure. A mí me lo otorgaron en 2013, por ahí hace años, ya no puedo subir más. Pero me di cuenta, y todos lo saben, de que desde la clase política siempre se ha tratado de liquidar el tenure a través de instructors o instructores. ¿Cómo? Los instructores son contratados por año. Y a dedo prácticamente, no a dedo, pero bueno, aparece, se necesita un instructor en tal área, se lo contrata. No hay una competencia que lleva varios meses, como en el caso de los tenure o tenure track, que demora 6 meses y generalmente hay 200, lo sé por experiencia, 200 candidatos con doctorado, con publicaciones para un solo puesto. Entonces, altamente competitivo. ¿Y qué pasa? El profesor que tiene tenure generalmente tiene más libertad de expresión y porque en teoría, hasta ahora ha sido desde los años 30 hasta ahora, 100 años, no se puede expulsar, echar a un profesor por sus opiniones políticas. Pero claro, estamos viendo primero la reducción del número de tenures y además las excusas que han habido para eliminarlo o para expulsar a algunos profesores. Entonces, eso crea una autocensura. E incluso a veces pensamos, bueno, por un tema legal debo decir esto, debo decir lo otro. En una entrevista como la que estamos teniendo ahora, uno piensa en varios factores, pero no puede estar en 1000 factores al mismo tiempo y a veces se evita ir a los detalles. Pero eso en alguna forma es una forma de autocensura. Imagínate todo el resto de la clase trabajadora que depende del capricho de un patrón o de un CEO. No critique, eso es censura pura y dura. En nombre de la libertad, obviamente tienes libertad de irte a otra empresa. Bueno, claro, como el esclavo, irse a otra plantación y seguir haciendo lo mismo y seguir diciendo amén, amén a todo. Entonces, y en el campo académico, hasta ahora ha sido uno de los más libres. Y por esa libertad es que han sido los enemigos. Por eso los políticos siempre han dicho, son los enemigos. Y por eso yo muchas veces le he dicho, y realmente quieren discutir algo, preséntense en un panel público y abierto y lo discutimos. No eso está tirando acusaciones en alguna red social o en la prensa, etcétera, y cuando tenés que defender tus ideas, te fuiste. Vengan, quieren competir, tanto que hablan de la competencia, que hay que competir, compitamos. Acá es la academia en gran medida, yo diría que casi toda, pero en gran medida, es un resultado de competencia y muy dura, brutal entre nosotros. No personal, porque realmente yo he estado acá entre gente maravillosa, abierta, amigable, pero intelectualmente muy competitiva en todo el país. Y entiendo que Europa también y en América Latina también. No es muy diferente. Tal vez la única diferencia son los salarios, pero no la capacidad. Ah, y por eso molesta. Por eso ha sido el último bastión, el último rincón que hay que atacar y hay que eliminar. Y lo ven Milei, que es un payaso, un loro repetidor de todo lo que se dice acá, va y lo repite. Todo lo que se hace acá, va y lo hace. No más que un payaso, es una marioneta. Y, es más, a veces nos reímos porque dice, bueno, esto está ocurriendo acá y dice, qué extraño que ocurra en Estados Unidos. Y yo digo, pero ella espera unos meses o unos años y lo vas a ver en algún país latinoamericano. Dicho y hecho. Ahora ni siquiera meses ni años, son semanas. Contame brevemente cómo resiste Harvard a este embate. Bueno, Harvard tiene un endowment, que es decir, es un fondo de inversión, no de inversión, un fondo de reserva muy grande, de varios billones de dólares, o miles de millones en español, ¿no? Pero ese endowment no puede ser usado para cualquier cosa, está como encapsulado con destinatarios, etcétera. Entonces, pueden usarlo. Ahora, es cierto que tiene algunos exoneración fiscal. Bueno,
que la cultura es lo menos que pudo haber tenido, incluso todas las iglesias, cualquier inventa una iglesia acá y tiene exoneración fiscal, igual que ahí en Argentina o en Uruguay. Es decir, hay algunas áreas, no solamente eso, incluso los millonarios, las grandes compañías tienen exoneración fiscal y están subsidiadas. Y pues, no, pero hay que atacar el subsidio de Harvard o de alguna otra universidad privada o pública. De hecho, yo creo que exactamente lo contrario. Muchos, incluso el vicepresidente ha dicho, ¿qué sentido tiene de que los estudiantes inviertan tanto dinero, que a veces acá son $100.000 por año, que es un disparate, que si luego salen con deudas, en lugar de ponerse un carrito de venta en la calle y ganan más? Bueno, primer punto, la educación no tiene por ser solamente utilitarista. Pero el segundo punto, que yo diría que es el primero, es por qué diablos la juventud, que es el mayor capital de cualquier país, tiene que salir endeudada por estudiar. Cuando tenemos ejemplos en Uruguay, en Argentina, en España, en Alemania, en el cual no es así. Es decir, la gente que realmente quiere estudiar, bueno, se le ayuda, no em, eh, poniéndola bajo una deuda escandalosa, que además eso hace que cuando se reciben se van a trabajar en cualquier cosa con tal de pagar la deuda. Y tú sabes que cuando uno después de 10 años se dedica a algo, se especializa en eso y no tiene nada que ver con lo que estudió, en lo cual es una contradicción. Y además pierde el entrenamiento intelectual de esa profesión para la cual se preparó o esa área. Entonces, una serie, pero claro, es una forma de mantener también a los estudiantes y a la juventud bajo control, porque si no estuviesen endeudadas, serían mucho más críticas, clarísimamente Claro, serían mucho más críticas. Y es parte de la estrategia. claro, claro. Qué ilustrativo lo que nos contás, Jorge. Che, muchísimas gracias por este encuentro, ¿eh? Este, Bueno, te seguimos de al- a, cerca. a las órdenes, Roberto. Y de hecho, estaba pensando, me quedaron varios puntos, pero algún otro día. Ya Muchas gracias. vamos a encontrar otra fecha para encontrarnos. Bueno, bueno, Es un gusto. Te mando un abrazo y buena semana. que pasen bien todo.